terminan unificando y motivando a la lucha de los sectores militantes para organización. dejar de lado esa inercia de inacción. Sin duda. Sí, o la organización. Si quieren, ¿Y estamos para arrancar? Te di un lindo pie. Hermoso. Maravilloso pie. Sí. todo esto tiene vínculo directo con lo que ha pasado el día de hoy, que me imagino que a las 11 de la mañana muchas personas estaban con los ojos como dos. Y si no, coyunturísima te lo viene a explicar. Y si no, coyunturísima te lo viene a explicar. No puedo creer que haya sido el día de hoy. Eso me pareció que fue hace una semana. Terrible, sí. Con la cantidad de cosas que pasaron. Sí. El día de hoy Cristina Fernández de Kirchner, alias la doctora, como le decimos en este espacio, hizo público en sus redes la declaración que iba a hacer en una de las audiencias en el juicio de Vialidad. Qué buena streamer. La verdad que sí, hizo un lindo streaming, realmente se sumó mucha gente. Muchos views, muchos likes. Cadena nacional. Cadena hizo, nacional. nuevamente. Yo no hubiese querido ser el que pasaba las filminas y eso. O sea, seguramente no, acá no. nuestros A ver, querido, me pulpos estás mostrando. hubiesen cumplido. Yo no hubiese querido Porque ella estar te da ahí. indicaciones y cae orina en el piso de la persona que está. Claro. Bueno, esa persona que estaba pasando todo tipo de filminas mostraron muchas cosas, pero todo esto fue consecuencia de otra cosa. Es decir, el día de ayer se dio una audiencia de este juicio de Vialidad en donde la defensa de Cristina solicitó que ella pudiera ampliar su declaración indagatoria o su declaración o su ofrecimiento de prueba en el marco del juicio de Vialidad, que ya tiene varios años ya. A lo que respondieron, de ninguna manera. De ninguna manera, andate a tu casa. Hacelo por streaming y ganá las elecciones. No, y aparte fundamentado el pedido de ampliar su declaración en que el alegato del fiscal introdujo nuevos elementos que no estaban a lo largo del juicio. Sí, en una audiencia que para mí tuvo características muy literarias ya, hasta en un momento en donde un fiscal, lejos de tener un discurso sereno, como podría suceder en un juicio en donde todos por lo menos fingen que tienen algún tipo de imparcialidad, sortió ese límite y se lanzó a dar un discurso político en donde, bueno, Clarín lo comparó con el discurso de Estracera en el juicio de las juntas. Cuando, bueno, Estracera dijo, señores jueces, nunca más, y este fiscal que se llama Luciani argumentó en todo su discurso por qué la corrupción afecta a la Argentina en distintas dimensiones. No dio demasiadas especificaciones. Una tesis que hizo él. Exactamente. Pero con la que todos estamos de acuerdo en última instancia. Seguramente, y terminó con una frase, si se quiere, taquillera, más no dejó de estar leída, porque realmente se notó que estaba muy, muy leído su discurso. En donde dijo, señores jueces, esto es corrupción o justicia. Bueno. Así fue una de las frases célebres que dijo Luciani cuando pidieron los 12 años y la inhabilitación a ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner, a lo que, bueno, el día de hoy Cristina salió a comentar qué es lo que quería, cuáles son las pruebas o qué es lo que quería decir en esa ampliación de prueba en el juicio de Vialidad, en donde mostró centralmente la relación entre Nicky Caputo y José López. José López, alias el revolador de bolsas. ¿Tú quién? El convento. Al convento. Qué fantasía ver esos chats. Ese fue lindísimo. Tan lindo. Fue lindo. ¿Lo carpeteó? Sí, lo carpeteó. Screenshot tras screenshot. En donde decían... Tenía que ser leyenda y léeme todo. Cosas lindas como, hola amigo, ¿qué onda? Sí. ¿Todo bien? ¿Comemos los dos o los seis? Feliz Navidad. ¿Hablamos por acá o te parece que es medio...? ¿Tenés el teléfono fijo cerca? Claro, esta línea. Yo lo que quería abordar es esto. ¿Qué es el juicio de Vialidad? ¿De qué se le acusa a Cristina? Porque bueno, mucho Cristina chorra, la queremos presa, pero no se sabe demasiado de qué se le acusa. Sí, y también mucho Cristina te amo, bancamos a Cristina, pero bueno, hace falta información para el debate político. Sí, claro, absolutamente. A Cristina se le acusa de liderar una asociación ilícita. En esto es importante saber qué es una asociación ilícita. La figura de asociación ilícita nace
a principios del siglo XX, cuando las agrupaciones anarquistas, socialistas, pugnaban por los derechos de los trabajadores. Y como no, en el derecho occidental no se puede penar una ideología, sería muy escandaloso. Queda feo. Claro, se pena una conducta que es la de la asociación ilícita que pretende. ¿Qué dice el tipo penal de la asociación ilícita? Toda persona que se comprometa a la comisión de delitos indeterminados en asociación con otras personas. Y el delito termina... 2 o 3 personas más. Exactamente, mínimo. sí. 3 o más. 3 o más, ahí va. Y el delito termina cuando se finaliza esa asociación ilícita que está comprometida al delito, cualquier tipo de delito. Pero tiene que ser armar una sociedad y disfrazarla de una actividad inicial que ahí va. Exactamente. Bueno, en este caso, la sociedad o lo que inviste a esa asociación ilícita es el gobierno. Directamente, el gobierno nacional. Porque al principio había otra carátula y después la cambiaron por asociación ilícita. Claro, porque esta causa es el refrite de otra causa que como no pudo prosperar, la mandaron por vialidad. Ahora, hay un dato muy interesante en esta figura que es la asociación ilícita, que es que admite la prisión preventiva. La prisión preventiva está dispuesta en 2 casos, en donde haya peligro de fuga o entorpecimiento del proceso judicial. En este caso, bueno, se nombró mucho lo que es la doctrina Irursum. La doctrina Irursum tiene que ver con que todos los Kirchner y todos los allegados a los Kirchner tienen un poder residual que quedaron del gobierno, entonces no importa, no hace falta demostrar que pueden entorpecer el proceso del juicio, sino que ya de hecho lo entorpecen. Entonces ahí estaba la prisión preventiva y de hecho en el 2018 se dio toda una cuestión del desafuero a Cristina, en donde se dio un fuerte debate en el Senado para desaforarla. Acto inédito también en la historia del país. Que los fueros no son malos en sí, los fueros son una garantía que tienen es una figura francesa que le da garantía a los legisladores de no estar expuestos al vendaval justamente de la persecución judicial. Bueno, en el juicio de vialidad se le imputan a Cristina 4 maniobras que son lindísimas. Vamos con la primera, es bárbara también. Inserción del empresario Lázaro Báez en el negocio de la obra pública, Después, el montaje de una estructura delictiva que tiene como principales acciones, por ejemplo, la designación de ministros. O sea, ser presidenta sería. Exactamente. Entonces, acá Cristina, cuando hace su defensa, dice, ustedes me van a decir que es un indicio delictivo que, por ejemplo, el que está en vialidad provincial, cuando gana Néstor Kirchner las elecciones, lo mande a vialidad nacional. Claro. Ella dice que, bueno, le negaron un montón de ofrecimientos de prueba. Encima, ¿a quién vas a poner en tu gabinete si no la gente...? Ella hizo un ofrecimiento de prueba en donde hizo un relevamiento de todos los presidentes anteriores. Y decía, por ejemplo, Menem, cuando fue presidente, llevó gente de La Rioja. Perdón, les pido mil disculpas. Veníamos bien. Pero esa es de la que te comparte el que yo tengo gorila en WhatsApp. Tipo, ¿sabés qué hizo Cristina? Ni bien asumió, lo llevó a Vialidad Nacional. Y vos decís, no, ya está. Después se vino toda la robadera. Bueno, esta es además, hay una pequeña irregularidad que, bueno, tiene que ver con lo que se conoce como cosa juzgada. Vos no podés determinar que un acto delictivo, como parte de un acto delictivo, a algo que no fue juzgado. Es decir, que quien está diciendo que hay un acto criminal en enviar un funcionario de provincia a nación, no lo podés probar porque te estás diciendo que ese fue un delincuente y nunca probaste que era un delincuente. Bueno, voy avanzando un poco más rápido. Después, en ver un proyecto de obras a Santa Cruz, hay un montón de cuestiones que son incomprobables porque, bueno, los mecanismos mismos que, bueno, por el tiempo no voy a describir demasiado. Nación le envía, hay dinero que se ejecuta con dinero enviado de Nación, pero lo ejecuta la provincia, no tiene nada que ver el Estado Nacional. Y se le dice a Cristina, bueno, pero vos deberías haberlo sabido. En el derecho administrativo, ningún funcionario está obligado a saber lo que no está obligado por ley. Claro.
el derecho administrativo Por eso ella también habla de la ignorancia en cuanto a derecho administrativo, constitucional. Claro. Es delegativo el derecho administrativo. Sí, y las obras que se hicieron en Santa Cruz no superan a las que se hicieron en otras provincias. Esa es otra de las que te comparten por WhatsApp. No sabe cuántas obras hicieron, 500 obras durante los gobiernos de los CAP. Bueno. Y nadie te dice, bueno, en Entre Ríos hicieron 600. Es algo bárbaro que se hagan obras. Perdón, el problema es que supuestamente no se hicieron o se puso un sobreprecio para hacerlas, ¿no? Sí, el tema, o sea, lo que se acusa es de que hubo irregularidades, que esta es la cuarta maniobra de la imputación. Hubo irregularidades, entonces se le puso dinero a los privados y no se hicieron. O se hicieron mal. Se hizo una licitación, se le iba a dar plata a una empresa privada de Lázaro Báez. Sí. Y supuestamente no se cumplió con la obra. Entonces ese dinero viró hacia las arcas de Lázaro Báez. Claro. ¿Y cómo entra Cristina en todo eso? Bueno, hay un montón... Es la jefa de la asociación ilícita. Eran amigos con Néstor. Es la jefa de la asociación. Todos, no importa si en una asociación ilícita, es un ejemplo que es muy claro, que es el de las organizaciones guerrilleras de los 70. No importa si vos mataste, secuestraste, todos son culpables en la asociación ilícita. No importa si vos cometiste. El delito es estar dentro de la asociación. Sí, la figura contempla a todos los integrantes. Exactamente. Ahora, todos los integrantes, o sea, todos los testigos que llamó la fiscalía a declarar, ninguno dijo, ninguno afirmó, ninguno pudo constatar que haya algún tipo de irregularidad en el juicio. De hecho, la pericia que hace Vialidad Nacional durante el gobierno de Macri determina que los sobreprecios son los normales para ese tipo de obras, no más del 1%. Bueno, y acá voy rápidamente a hablar de un librazo que me parece muy importante en esta época para pispear, sobre todo quienes quizás no estamos tan inmersos en el mundo del derecho, que es el de este libro, que es el Lawfare de Zaffaroni, Camaño y Byways, que hablan de algo muy importante, que es que el derecho penal no es para meterlos a todos presos. El derecho penal tiene otra función que es la contraria, que es ponerle freno al poder punitivo del Estado. Si no, cualquier rey podría cortar cabezas. Claro. Bueno, y en este libro desglosa muy bien, hay varios puntos interesantes en torno a, por ejemplo, cuál es la motivación de los jueces a participar en esto que es el lawfare, que es la articulación entre medios de comunicación y el Poder Judicial para arremeter contra dirigentes populares. Y bueno, no lo voy a repetir los maravillosos puntos de Goebbels, que vengo robando muchísimo con esto, pero es muy interesante. Los repaso 4 y muy rápidamente. El primer punto de Goebbels... Clase de Goebbels, anoten. Que es el chabón, el CM de Hitler, acuérdense. Sí. El primer CM. El primer CM. Hizo escuela. ¿Cómo hace para construir un enemigo? ¿Qué es lo que se utilizó en los medios de comunicación? 1. Hay que lograr que todos los adversarios quepan en una sola categoría. Los peronistas son todos chorros. Claro. Vagos. 2. Check. Primer punto, check. El principio de orquestación, repetir incansablemente esto, de manera tal que no importa cuando lo digas si hay algo de verdad o no, siempre preexistió una narrativa anterior, entonces algo de verdad hay. 3. El principio de transfusión, que este es maravilloso. La mentira no se puede construir desde algo que no existe, siempre se construye de algo que existe. Entonces, la narrativa de todos los hechos que describe Luciani existieron. Néstor fue gobernador. Sí, juicio de valor. Bueno, pero agarrás algo preexistente y lo transformás en algo sospechoso. Sí, delictivo, directamente. Y que Lázaro Báez se hizo rico. Ese es el punto fundamental. ¿Y por qué no podría haber sido como empresario exitoso? Lo mismo pasa con Néstor y Cristina, que ya se dedicaban a la actividad privada desde antes de dedicarse a la política. Y esto viene a colación también lo que es el sobrino de Freud, Edward, que es uno de los pioneros en teorizar la opinión pública, y hay una relación entre la lingüística, gracias a ciencias sociales, y las ciencias duras, la física, cuando se afirma que la perspectiva sobre la realidad, que lo real es aquello que nos damos para no caer en la angustia que representa el desorden. Bien, bueno, entonces se crea toda una narrativa al respecto de esto. Lo importante no es la historia, sino las narrativas, que es la elección de elementos conscientes y darle sentido de cohesión a eso. El cuarto es el principio de unicidad, que es llegar a convencer de un montón de gente que lo que piensa es correcto porque un montón de gente lo piensa. Claro, un aval tremendo. Tráeme aval. Sí. Bueno, Edward Bernays, o Bernays, como quieran llamarlo, habla de guerras cognitivas
en los años 20 en Estados Unidos. Son las nuevas guerras, que tiene que ver con subjetivar de tal manera a las grandes mayorías que, que no haga falta el ejercicio o que disminuya la falta del ejercicio de la coerción. Todo esto viene a colación alrededor del lawfare y con respecto a la columna de Ale, que, bueno, lo dijo Cristina, el lawfare sirve no para encarcelar dirigentes populares para que no se puedan presentar elecciones, sino para disciplinar a todo el arco político para que no se anime a presentar políticas de redistribución del ingreso o de ampliación de derechos para las grandes mayorías. Porque también si pensamos al jefe del Estado o al jefe del gobierno circunstancialmente como el responsable de todas las acciones de los funcionarios, no hay gobierno. Directamente, es como disciplinar en ese sentido y también es un recorte bastante malicioso. Hoy lo que decía Cristina es que una de las pruebas que aparece en la acusación del fiscal tiene que ver con visitas, creo que de López a la Casa Rosada. Sí. Y decía, Manieto también vino a la Casa Rosada y Néstor le firmó un decreto importantísimo y nadie fue a investigar si había una asociación ilícita entre Néstor y Manieto. Sí, hablando de visitas también a Cristina se la acusó. Y fue estrepitoso el escándalo mediático que armaron cuando Casanelo, que era uno de los jueces intervinientes, visitó la Casa Rosada, que no se pudo probar. Ahora Luciani, que estaba jugando al fútbol con Macri, no pasó nada cuando... Liverpool. En Liverpool, que Luciani en la defensa dice, son actos privados, ¿por qué estamos metiendo actos privados en esta causa cuando juega mucho con la desinformación? Pero es tu criterio, Rey. Además los juicios se fundan en las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son la normativa, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Doctrinarios, o sea, la doctrina, importantes doctrinarios dicen que una persona que que tiene como una cuestión de afinidad con una contraparte expresa del acusado, no puede intervenir en la causa. Claro. Y esa fue una de las acciones que cometió Luciani, que nadie le dijo nada. Tranqui.